Hola, hoy vamos a hablar de los cuentos populares. Cuento proviene del latín computare, es decir, contar, en el sentido de calcular. Tal como se contaba el tiempo y la mercancía, también comenzaron a contarse sucesos reales o ficticios. Los seres humanos siempre tuvieron la necesidad de relatar sus costumbres, sus amores, sus creencias, sus deseos y sueños. Y así, el cuento es algo que forma parte de la naturaleza de la humanidad. El cuento popular tiene determinadas características. Veamos cuáles son. Son historias muy antiguas. No nacieron ayer. Se crearon hace mucho tiempo. Se transmitieron oralmente de generación en generación. No eran escritas, sino que se contaban, de abuelos a nietos, de padres a hijos. Por otro lado, forman parte de la tradición y de la identidad del pueblo del que surgieron. Cuentan cosas que tienen que ver con el lugar y la idiosincrasia de ese lugar. Existen muchas versiones del mismo relato. Justamente porque eran relatos orales, al contarse de boca en boca, los relatos se transformaban. Y así, como también contaban cuestiones propias de cada uno de los pueblos, ese relato podía ser distinto en China que en Francia, que en Alemania. Se conoce una versión de la Cenicienta china, que es donde cree que nació, donde la belleza del pie pequeño y el zapatito que finalmente resultó de cristal tiene que ver con que a las mujeres chinas se las vendaba desde muy pequeñas y se les deformaba el pie para que lo tuvieran muy bello, como si fuera una flor de loto. Eso, en la versión europea, se transformó en el zapatito de cristal. Es decir, que entonces del mismo cuento existen muchas versiones. Pero esas versiones son anónimas, es decir, no tienen un autor, y se crearon colectivamente. No puede pensarse en una sola persona que inventó, sino que nació del pueblo en general. Su función es didáctica, es decir, quieren enseñar, dejar una enseñanza. No es que hay una moraleja explícita en el cuento, pero sí se entiende que ha sido contado para enseñar alguna cosa. Tienen fórmulas de comienzo como había una vez y érase una vez, lo que hacía más fácil que se pudiera recordar ese cuento, dado que su transmisión era oral. Suceden en un tiempo remoto, indeterminado y poco preciso. El bosque, el molino, la aldea no nos dicen exactamente el lugar, y el tiempo tampoco. Muchos de ellos podemos pensar que sucedieron en la Edad Media, pero nunca nos dicen un año determinado. Suelen contar hechos extraordinarios o sobrenaturales. Hay objetos mágicos, brujas, varitas, hadas, ogros, duendes. Esos son personajes muy recurrentes en este tipo de cuentos. ¿Cómo es la estructura del cuento popular? Los cuentos populares utilizan la estructura habitual de la narración. Una estructura tripartita, que comienza con una situación inicial, donde se ubica a los personajes en un tiempo y en un espacio. Y se los presenta, sobre todo se presenta al protagonista. Una segunda etapa que es la del desarrollo, donde justamente se desarrolla la trama. Allí conocemos el conflicto, es decir, el problema que debe atravesar el protagonista. Y finalmente, una tercera etapa, la del desenlace, en la que el protagonista alcanza, o no, su propósito. Para eso puede haberse valido de la astucia, de su inteligencia, de su fuerza física o de algún objeto mágico. Entonces tenemos que en estas tres etapas, la primera es una etapa de equilibrio, la segunda de desequilibrio,
donde el personaje deberá luchar para conseguir algo, y finalmente una nueva etapa de equilibrio. Entre la situación inicial y el desarrollo, y entre el desarrollo y el desenlace, aparecen los puntos de giro, lo que para Aristóteles en la poética eran las peripecias de los héroes y lo que hoy consideran los guionistas como el plot point, ese momento determinante de la historia donde sucede algo que permite que la historia avance. Si eso no sucediera, la historia terminaría. El primer y el segundo plot son importantes para que se pase de la primera a la segunda etapa y de la segunda a la tercera y finalmente la historia concluya. Esta estructura también puede darse en la estructura del relato enmarcado, que es una técnica narrativa que consiste en que un narrador cuente una historia de otro narrador, es decir, es una historia dentro de otra historia. Por lo general, un personaje cuenta una historia que conoce o que protagonizó y que sucede en otro tiempo y en otro espacio. Los destinatarios de la historia suelen ser personajes que se reúnen a escuchar la historia. Entonces, si tenemos nuestra situación inicial, nuestro desarrollo y nuestro desenlace, y esto es contado por otro personaje, ese otro personaje estará en la historia marco, que es el narrador 1, con un tiempo y un espacio 1, y los personajes receptores que escuchan esa historia, y que se volverá a retomar al final del relato. Lo que suceda, lo que se cuente, será el relato enmarcado. Una de las historias más famosas de historia marco y relato enmarcado es la de Sherezade en Las Mil y Una Noches. Sherezade, con la intención de ser no asesinada por el rey, contaba todas las noches una historia diferente, que son justamente ejemplos de relatos enmarcados. En los cuentos populares, los personajes no están muy desarrollados. Se identifican por un rasgo sobresaliente, la honestidad, la generosidad, la astucia, entre muchos otros, pero pocas veces tienen nombres. Se alude a ellos por su función en la familia, el padre, el hijo, por su profesión, el carpintero, el molinero, o por su condición social, el rey, la princesa, el pobre. El protagonista, como ya dijimos, debe enfrentar obstáculos que finalmente vence. El final feliz suele ser frecuente en el cuento popular. Y suele tener ayudantes, que pueden ser personajes reales u objetos mágicos. Un personaje especial que aparece en muchos de los cuentos populares latinoamericanos es el personaje del pícaro. El pícaro es un personaje que nace en la literatura española del siglo XVI con la obra anónima El Lazarillo de Tormes. Las cualidades del pícaro se oponen a las del héroe tradicional. Nació en los bajos fondos, no tiene oficio, sirve a distintos amos para sobrevivir, es digamos lo que llamaríamos un antihéroe. Tiene pocos escrúpulos, prefiere mendigar, robar y definitivamente no trabajar. Es pesimista, cínico y escéptico. Y logra sus objetivos, pero siempre con picardía, con la capacidad de engaño y con la ingenuidad de quienes los rodean. Aparece como un personaje, por ejemplo, en los cuentos de Pedro Urdemales, de los cuales hay muchas versiones por toda Latinoamérica. Vamos a hablar ahora de una figura muy importante cuando se trata del estudio de los cuentos populares, Vladimir Prop, un antropólogo y lingüista ruso que se dedicó a analizar los componentes de los cuentos populares para identificar los elementos que lo componen. En 1928 escribió un texto llamado Morfología del cuento, en donde él reconoció lo que hoy se conoce con el nombre de las 31 funciones de Vladimir Prop. ¿Y qué son estas 31 funciones?
son 31 puntos recurrentes en todos los cuentos de hadas que, aunque pueden no aparecer todos, la función básica en general permanece y el orden es prácticamente el mismo. Una docente e investigadora argentina, Maite Alvarado, en su libro El Escriturón, armó lo que llamó las cartas de Prop que vemos allí. Ella utilizó estas 31 funciones para armar estas cartas y que se pudieran hacer diferentes actividades con los alumnos. Las funciones son la partida, la boda, el desenmascaramiento, la desobediencia, el interrogatorio, la aceptación, la carencia, el alejamiento de la aldea, etc. Otro estudioso que se basó en Prop fue Algiras Jurjen Greimas. Greimas nació en Lituania, en la Rusia revolucionaria, pero se desarrolló en Francia, donde obtuvo su nacionalidad. Fue lingüista e investigador. Realizó importantes aportes a la teoría de la semiótica. Fundó una semiótica estructural inspirada en Ferdinand de Saussure y Louis Yemelslev. Promovió el grupo de investigación semiolingüística y la Escuela Semiótica de París. En 1966 publicó su libro La semántica estructural, en el que postula, basándose en Prop, el análisis de las obras literarias que puede realizarse desde la funcionalidad de los personajes. ¿Qué significa eso? Los personajes, para Greimas, ya no serán personajes, sino habrá actantes en literatura que tendrán que ver con el rol que cada uno desarrolla en el texto. Estos actantes pueden ser personajes o pueden ser fuerzas de la naturaleza o sentimientos. Veamos el esquema actancial de Greimas y los actantes. Lo primero que vamos a tener es el sujeto. El sujeto será quien desee obtener un objeto, que puede ser un objeto real, pero también puede ser el deseo de llegar a una aldea, y para eso tendrá un ayudante que colaborará al tratar de que el sujeto consiga ese objeto. Y tendrá un oponente, alguien que se le opondrá e intentará evitar que el sujeto logre el objeto. Habrá un destinador, es decir, una fuerza que hace que ese sujeto desee conseguir ese objeto o lograrlo. Puede ser el amor, la venganza. Pero al mismo tiempo, si ese sujeto logra obtener o lograr ese objeto, habrá quienes se beneficien. En primer lugar, él mismo probablemente, pero también puede ser una comunidad entera que ha sido salvada de un monstruo que estaba asediándola. Esta combinación de fuerzas y de actantes, que Greimas analiza basándose en Prop, es una forma nueva de analizar las diferentes funcionalidades que aparecen en el cuento. Y pueden analizarse desde el sujeto que nosotros consideremos protagonista, como también poniendo de sujeto al antagonista, ¿por qué no? Con Caperucita como sujeto o con un lobo como sujeto. La mayoría de los cuentos populares que leemos hoy pertenecen a la tradición europea. Las carencias de estos pueblos se traducían en las necesidades o deseos de los protagonistas de estos relatos. Si se sentían sometidos, aparecían reyes, ogros, seres monstruosos capaces de devorar a los personajes y aniquilarlos. En estos cuentos, lo real se mezclaba con lo maravilloso como forma de entretenimiento y de evasión. Aquí vemos a una imagen de Robert Danton, un historiador dedicado al estudio de la cultura y la lectura en la antigua Francia, que afirma que los narradores orales contaban cuentos sobre el mundo difícil en el que vivían como una vía de escape a esa realidad. De ahí que las versiones originales de estos cuentos hoy nos parezcan terribles por su crudeza y violencia. Incluso muchas veces no conocemos esas versiones reales y solo las versiones edulcoradas que nos trajo Disney hasta nuestros días. Hubo
escritores que se interesaron por preservar y transmitir el patrimonio cultural presente en los cuentos tradicionales y se dedicaron a recopilar y publicar estos relatos orales. Ellos son los compiladores. Con su trabajo fijaron las versiones que llegaron a nuestros días. Por esta razón muchos creen que son los autores de estos cuentos, pero no. Se encargaron de escucharlos, recopilarlos y sí, compilarlos en un libro. Las versiones de estos autores fueron más refinadas y menos cruentas que los relatos originales que se difundían oralmente. Uno de los más famosos, el Jacques Perrault, que nació en Francia en 1628. Y también otros muy conocidos son los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, que nacieron en Alemania. En Argentina, Berta Vidal de Batini, figura fundacional de los estudios de folclore y dialectología argentina, realizó un trabajo muy pormenorizado de investigación y recopilación de más de 3.000 cuentos y leyendas populares de todo el territorio argentino, siendo ella quien permitió que se difundieran y fijaran las versiones de estos relatos. Nacida en 1900 en San Luis, Argentina, ahí tenemos su imagen y la tapa de su libro Cuento y leyendas populares de la Argentina. Cuento popular y cuento folclórico son sinónimos. Ambos hacen referencia al origen y circulación de estas historias, son relatos de tradiciones orales. Por otro lado tenemos la denominación del cuento maravilloso y el cuento de hadas, que entre sí son sinónimos también, pero aluden a otro aspecto, a su particular marco narrativo donde aparecen seres sobrenaturales y objetos mágicos que resultan creíbles dentro del relato. Los cuentos populares pueden ser maravillosos, es más, la mayoría lo son, pero no todos los cuentos maravillosos son populares, porque muchos de ellos tienen un autor y no pertenecen a la tradición oral, colectiva y anónima que es fundamental para que un cuento sea popular o folclórico. Un ejemplo de esto son los cuentos de hadas del danés Hans Christian Andersen. La Sirenita o el Patito Feo no son cuentos populares, pero sí son cuentos maravillosos, escritos por este autor. Hoy podemos decir que el cuento se ha modificado. Ya desde el siglo XIX se produjeron varias modificaciones que hicieron que el cuento cambiara. En primer lugar, es producto de un autor individual y no de una comunidad. Intenta ser original y no la reformulación de otras historias. La estructura, los temas y el estilo aparecen presentados de un modo más complejo, aunque siguen esta estructura tripartita que vimos. Y la transmisión ya no será oral, sino de forma escrita. Muchísimas gracias por tu atención. Te esperamos la próxima.